Hola, ¿qué tal amigos? Me llamo Carlos Hernández Manzano, soy licenciado en informática y bueno, pues esta es también una de mis pasiones, la lectura del cómic, también del manga. Y bueno, pues ¿cuál es la importancia de la lectura cómic en la actualidad? Bueno, pues yo creo que hay que empezar un poquito por las cuestiones de pues generacionales, ya que a mí me tocó este boom comiquero, así le llamamos cuando tiene una gran expansión y también diversidad de títulos, fue en los noventas cuando llegó la muerte de Superman, fue la que inició todo este largo recorrido del cómic en México. En esa época los cómics no estaban pues bien vistos, eran los famosos cuentitos como les llamaban nuestros padres, y simplemente era pues algo que pues compraban para que el niño se mantuviera quieto un rato y pues posteriormente a la basura. No era un objeto todavía tan coleccionable, o al menos con los pequeños que empezábamos la lectura también por los finales de los 80s. Por aquella época también no se conocía mucho esto del coleccionismo de otros títulos, porque aquí a México llegaban pues algunos títulos de los más famosos en Estados Unidos, que posteriormente pues en nuestro país también tendrían casi ese mismo éxito. Ya posteriormente, muchos años después, por ahí del 2010-2011, de nueva cuenta vuelve a tener un resurgimiento importante gracias a todas las películas que ya se habían estrenado anteriormente, y esto también se vuelve como un nuevo boom comiquero. Para esas fechas pues ya hay más conciencia del coleccionista, del lector, por tener más títulos, también darles un cuidado especial y por supuesto empezar con esto de la lectura cómic también como no nada más como un medio de esparcimiento, sino también como un medio de aprendizaje, ya que a pesar de que en un inicio el cómic no estaba pues catalogado como literatura, y actualmente hay mucho debate sobre si es o no literatura, puesto que en la literatura pues hay reglas propias y características propias para que realmente algo sea llamado literatura. En cuanto al cómic también hay pues características propias que lo definen como tal. Al tener un medio más visual en la lectura del cómic, por eso muchos pues expertos en lo que es literatura pues mencionan que no es una literatura tal cual, porque no ayuda a la imaginación. Caso contrario con los libros, que ayudan precisamente a cultivar más el acervo imaginativo, el ortográfico sobre todo. Pero pues también tenemos la cuestión de que con el cómic pues también leemos, no nada más es ver dibujitos. Hay muchos globos de texto que ayudan precisamente a que nuestros personajes tengan una voz y nos imaginemos cómo es la actitud de la persona o del dibujo del personaje, y así también poder tener un poquito de más soltura en nuestro lenguaje. Pero sin duda alguna también tenemos esa capacidad, ¿no?, de estarlo leyendo, estarnos imaginando a lo mejor las secuencias, porque pues hay secuencias de que son imágenes fijas, pero tal vez a lo mejor hay gente que se imagina al personaje con movimiento o en la forma en la que habla. Entonces también se lo imaginan, están hablando con cierta voz de algún personaje, algún actor, y eso también pues es imaginación. Entonces yo creo que al cómic no se les debería de relegar en ese aspecto de que no cultiva o no incentiva la imaginación y la creatividad. La importancia actual ahora del cómic pues es enseñarle ahora a los más pequeños, a los jóvenes, que hay una diversidad enorme en cuanto a personajes y lecturas. Precisamente hay muchos editoriales que están presentando, ellos les llaman novelas gráficas para jóvenes adultos, y son historias enfocadas en ambientes un poco más infantiles de todos los personajes que nosotros conocemos, y los llevan en esas situaciones de pues los personajes son pequeños o viven todavía con sus padres, y cómo se fue creando el personaje en sí. Por ejemplo, hay historias de Batman cuando todavía pues era un estudiante, hay historias de la Liga de la Justicia en la que los niños hacen como una serie de preguntas dirigidas a los personajes de la Liga de la Justicia, y esa historia está muy genial. Hay historias en las que vemos a adolescentes como de los jóvenes titanes, que son personajes pues como su nombre lo dice, son más jóvenes y están empezando a tener relaciones humanas con respecto a conocer a las personas, a hacer amistades. Además el arte ayuda muchísimo porque también es un arte más amigable, con diseños un poco más adecuados a las edades a las que están dirigidas estas historias, no como algunos cómics de los 80s o 90s que sí fueron considerados
como lectura para un público mayor de edad. Esto por la temática que utilizaban en aquel entonces, pues crímenes, droga, muchas parodias a cine negro, humor negro. Entonces todo eso también ha cambiado con el paso de los años, pero también creo yo que eso es parte de la evolución de los mismos cómics y de las mismas historias. Cuestión de adaptarse, porque si los cómics se han adaptado a través de estos años en ser historias oscuras, de crimen, hacer historias familiares o también dirigidas a los más pequeños, pues yo creo que no hay ningún problema en que los personajes estén cambiando, estén adaptándose, porque también los cómics precisamente hacen eso, ¿no? Te ayudan a ver el mundo de una diferente manera, tal vez desde el punto de vista de algún superhéroe que no tenga poderes, como en el caso de Batman, que bueno, su superpoder, como dicen ahí los memes, es ser millonario. Si nos vamos al aspecto más humano del personaje, tiene muchas enseñanzas, ¿no? Te ayuda a, si te caes y si te derrota alguna actividad o algún objetivo que tengas en mente, pues levántate, sigue luchando por ese objetivo, por ese ideal, y vas a lograr precisamente cumplirlo. Entonces hay muchas enseñanzas así más o menos, que para eso precisamente ayuda mucho la lectura de un buen cómic. Y bueno, pues estamos también nosotros, o al menos en mi caso, en el sitio al que yo represento, Sector Cómic MX, pues también abordamos lo que son las reseñas cómic para ayudar a los lectores. Bueno, pues mira, esta historia trata de esto y bueno, y aborda otros temas, y a lo mejor así nazca ese interés en los futuros lectores en agarrar un cómic y sentarse a leer. También en esta época pandémica, los más pequeños están con las tablets, están con las computadoras, sus videojuegos. Yo creo que si se distraen un poquito más a la cuestión de la lectura, también podrían aprender muchas cosas de no caer ante la adversidad, y de mejorar también su pronunciación o su escritura, su ortografía. Eso también, para eso también ayuda mucho un buen cómic. Sin duda la lectura manga también ha tenido mucha influencia en nuestro país. De hecho, se ha llegado a mencionar que el manga ha tenido muchas mayores ventas que un cómic. Y sí, o sea, debido a la popularidad de estos títulos, porque si bien el cómic representa muchas cuestiones norteamericanas, algunas con alguno que otro guiño hacia nuestro país por su temática o la forma en la que están representados de manera socioeconómica y política, en la cuestión del manga es todavía mucho más fácil adentrarse a este tipo de lectura, porque tiene géneros que un cómic nunca va a llegar a tener, o dudo mucho que el cómic los segmenten más allá de solamente lectura para mayores de 18 años, lectura para jóvenes adultos y lectura para los más pequeños, con los de las novelas gráficas que les comentaba. Aquí en el manga tenemos una diversidad de géneros. Tenemos el género para los niños, para jóvenes adultos, para niñas, para mujeres enfocados a temática gay. Aquí hay muchas temáticas, hay subgéneros también de estos géneros, en el que ya dependiendo de la historia puede todavía subdividirse en más y más categorías. Tiene una gran gama de posibilidades de lectura también. De lo que más se distingue es que todos los mangas son en blanco y negro. No hay o hay muy pocos casos en los que el manga es completamente a color. Yo creo que lo más llamativo de la lectura manga es porque los personajes están todavía un poco más relacionados a una edad en la que un joven se puede identificar con ellos. Precisamente por ese carisma que tienen los personajes en el manga, son todavía mucho más fáciles como que de digerir la lectura, apropiarse de los personajes y decir, este personaje me representa porque yo también soy muy serio, o este personaje me representa porque soy muy alegre o porque me gusta animar a mis amigos. Y también pues en el manga hay historias con temáticas deportivas, de peleas, de romance, de aventuras. Hay una posibilidad de encontrar todavía mucho más detalles, más mensajes hacia el lector, por el simple hecho de que la cultura japonesa es totalmente diferente a la mexicana. En la cultura japonesa la perseverancia es un punto clave para continuar luchando por algo que deseas, y eso es muy característico de toda la mayoría de las historias. Por ejemplo, en las historias deportivas
siempre está el personaje que no sabe nada de algún deporte y está entrenando y entrenando y entrenando y se vuelve el mejor del equipo. Entonces también esa paciencia y esa agresividad al nunca rendirse son elementos muy importantes en la lectura del manga. Y hay muchos ejemplos, yo te podría hablar de muchos títulos que reflejan esta cuestión, y todo viene precisamente por la cuestión de la Segunda Guerra Mundial en Japón. Y eso es lo que ha caracterizado a ese país. A partir de los bombardeos ellos se fijaron ser mejores y empezaron desde cero, porque realmente hay muchas historias que te llegan de cómo se vivía en Japón después de la guerra. Y era una sociedad totalmente destruida, tanto anímica como económica y socialmente. Entonces, a partir de ahí, con todos los valores que ya tenían de antaño, entonces los reflejaron en muchas de sus obras artísticas, de televisión. Por supuesto, el manga que empezaba a surgir, nunca se van a rendir, y eso es un ejemplo claro de la sociedad japonesa. Así que pueden ustedes leer tanto cómic como manga, y sin duda alguna van a encontrar algún universo que les guste muchísimo o al cual ustedes sean afines. La recomendación tanto para cómic y para manga es que lean cualquier cosa que les agrade. Si son deportistas y les gusta ver algún anime o manga deportivo, hay varias opciones. Si les gustan mucho las temáticas de horror o de terror también, bueno, pues hay mangas que tienen esa temática, hay cómics también que tienen esa temática. Sin duda alguna, cualquiera de las dos son muy buenas opciones. Mejorar la cuestión de la comprensión, la ortografía. Si bien el manga, su característica principal es que se lee en el sentido oriental, entonces al principio a lo mejor te cuesta un poquito de trabajo, pero gracias a que la mayoría de los mangas en la hoja normal, que vendría siendo para nosotros la página 1, para los japoneses o los lectores de manga, pues es la última página, ahí siempre viene un instructivo de cómo leer las viñetas de un manga. Entonces pienso yo que además de entender una nueva forma de lectura, también te vas a divertir tratando de encontrarle el sentido. Hola a todos, yo soy Ángeles Montalvo Rosas y soy mejor conocida en el mundo del cosplay como Annelies Monroe. La primera vez que yo tuve contacto con la lectura, y más específicamente con la lectura de cómics y de mangas, fue cuando tenía aproximadamente 8 años. En esa época Editorial Vid estaba sacando unas ediciones flipbook de ambos lados, de Guerreras Mágicas y de Sailor Moon. Me acuerdo mucho que de un lado, el lado de Sailor Moon era azul y el de Guerreras Mágicas era rosa. Yo tendría como 8 o 9 años tal vez, y fue mi primer acercamiento al mundo del cómic y del manga. Yo empecé a leer mangas muy parecidos al primero que yo tuve en mis manos. Continué leyendo Sailor Moon, continué leyendo Guerreras Mágicas, empecé a leer Sakura Card Captors, empecé también con X 1999. Más adelante, por la influencia de mis hermanos, yo empiezo a leer cómics y me empiezo a entrar también en el mundo de las heroínas, de los héroes, de los villanos, y me empiezo a dar cuenta de la vastedad de este mundo, de la vastedad de sus historias. Uno de mis personajes favoritos es Harley Quinn. Es un personaje al que yo le tengo mucho cariño porque fue de los primeros personajes femeninos dentro del cómic al que yo me acerqué, que se me hacía súper divertido y que se me hacía lo mejor que le podía haber pasado a este mundo. Creo que este primer acercamiento a la lectura con materiales tan amigables, por llamarlo de alguna manera, fue crucial para mis hábitos lectores. Yo comienzo mi hábito lector con Harry Potter, como muchos de los que empezamos a una edad súper temprana, y también me doy cuenta de cómo te enganchan estas historias. Me doy cuenta que estos mundos, todo lo que puede habitar en un cómic, en un manga, en un libro, es vastísimo, y es tan vasto como en la cabeza de la persona que lo está creando, la persona que lo está ideando. De este gusto por el manga, por el cómic, por la literatura fantástica, es que viene mi gusto por el cosplay, donde empiezo a explorar los personajes, donde empiezo a ver también cómo se construyen los personajes, que aunque son en un cómic o en un manga, deben de tener una construcción muy similar a lo de un género literario. Yo empiezo a leer más historias sobre diferentes personajes, y claro, ¿no? Esta parte donde tú encuentras ese rasgo
que te conecta con el personaje, ya sea un rasgo físico, el color de los ojos, la piel, el cabello, hasta un rasgo de su personalidad es lo que te conecta inmediatamente con el personaje. Es por eso que también me gusta mucho el cosplay, porque puedo tener esta oportunidad de ser ese personaje con el que yo me identifico por alguna razón, por unos momentos, que de alguna manera todos estos personajes, todas estas historias son algo en común que tenemos como seres humanos y que al final de cuentas lo vamos a encontrar. En un principio yo pensaba que el hecho de leer mangas o de leer cómics no aplicaba como leer, ¿no? En la escuela siempre nos enseñan como esta parte de, pues es que si no es libro, si no es el Quijote, si no es Alejandro Dumas, si no es, no sé, 100 años de soledad, si no son estos contenidos no estás leyendo literatura, cuando creo que vivimos una época en la que este concepto pues ya como que se rompió y ya trasciende. Tenemos actualmente novelas gráficas, tenemos muchísimo contenido que, si bien viene en un formato de cómic o de manga, las historias son igualmente cautivadoras, y el hecho de poderte acercar a la lectura mediante el cómic e el manga creo que es algo que nunca se debe menospreciar. Creo que alguien que lee cómic, claro que se puede decir que es alguien que lee, porque también está sujeto a ver historias y a ver personajes, ¿no? Entonces es un mundo que también cuenta como literario y que también, no sé, es muy padre, y claro que de ahí su creatividad va a crecer y va a ser alimentada. Como consejo, creo que puedo decir que escojan lo que quieran leer, lo que sea que les llame la atención, eso lean, no lean a fuerzas. Creo que no hay peor tortura que el hacer algo tan padre como leer atado a, pues es que me lo pidieron en la escuela. No, lean por su gusto, y si no les gusta, cambien de libro, no importa que lleven 3 páginas, si no los capturó, váyanse de ahí, no tienen por qué estar, al contrario, busquen eso que les llene, porque al final de cuentas estos mundos ahí que están en el material literario creo que deben ser apreciados como el autor busca que sean apreciados y valorados. Creo que no debemos limitar esta parte de leer a solo libros. Lean lo que quieran, pero lean. Creo que hay un mundo enorme, y cada libro, cada cómic, cada manga es un mundo al que ustedes se pueden adentrar y que no le deben de hacer como que el feo, ¿no? Poder estar cerca de cómo piensan otras mentes abre la mente propia. Y en el caso particular de México, México también ha producido lo que es, o lo que se le conoce como la historieta mexicana. No se le conoce como cómic porque pues hay muchos que quieren que México también tenga una identidad en este medio. Por eso le llaman historieta. Un cómic es el término para Estados Unidos. El manga es el término cómic también, pero para Japón. Y aparte creo que la historieta mexicana también, su aporte en este tema, lo que nos han legado son las formas en las que retrataban a la sociedad. En algún momento todo esto de la historieta surge a raíz de las tiras cómicas que se publicaban en los periódicos, pero era más que nada como una manera de alzar la voz hacia cuestiones políticas, económicas, también para hacer burla o sátira a cuestiones actuales, bueno, de aquella época, en los 40, 50, y que a partir de ese momento empezó a haber una pues como industria creciente de poder crear pues sus propias historias de historieta mexicana. También pues retrata mucho formas de vida que actualmente ya no serían válidas, ¿no? Hay mucho sobre machismo, sobre cuestiones de que a la mujer cuál era su lugar en la sociedad en aquella época, ver esos roles o modelos que hoy en día ya son impensables en cuestiones de favoritismo hacia la clase masculina. Entonces yo creo que en este aspecto aquí la historieta mexicana sí creo yo que en comparación al manga, que nos ofrece mucha diversidad en cuanto a personajes, situaciones juveniles o de adolescentes, también comparando con el cómic norteamericano, pues no son nada fantasiosos con la cuestión de los superpoderes y superhéroes. Yo creo que en contraste a todo eso, la historieta mexicana nos ayuda más a comprender cómo era la sociedad en años anteriores, y no repetir esos mismos roles o modelos
de la personalidad, precisamente más en la cuestión del machismo, del feminismo, del respeto hacia la mujer, porque hay una fuerte carga de cuestiones culturales en la cuestión del cómic mexicano, de la historieta, que se retrataron en libros que pues era como un recopilado, por ejemplo, de albures, de piropos. Entonces son muy famosos obviamente porque también representan una época en la que pues como sociedad creíamos que todo esto daba mucha risa o nos divertía, pero actualmente ya no puedes decirle algo así a una señorita porque simplemente ya va contra la ley. Entonces yo creo que ahí radica más esta cuestión de la importancia de la lectura en nuestro caso de historieta, porque sí nos representa y ejemplifica cuestiones que ya no hay que volver a repetir en esta sociedad actual. Yo creo que inclusive ya no tendría cabida la historieta mexicana de aquel entonces en la actualidad. Por eso ahorita ya los creativos de historieta mexicana o de este formato tratan de emular historias de Estados Unidos, historias como tipo de diseño manga. Hay muchos casos que pues sobresalen como una industria independiente. Tratan de hacer ahora historias que favorezcan también la cuestión de las aventuras para atraer la atención de más jóvenes o adolescentes, y nos ponen ahora héroes pues que provienen de los aztecas, de los mayas, con armaduras, con vestimenta de estos personajes prehispánicos. Más que nada en nuestro país es todavía como una forma de disfrutar o de simplemente ya de descanso, entonces es algo más recreativo, pero ya muy pocos tocan esos temas socioculturales y políticos, que bueno, pues también por la cuestión actual que ya no podemos hablar de algo o alguien porque ya las redes sociales explotan. Entonces también yo creo que ha tenido un poco más cuidado la historieta mexicana con respecto pues a sus hermanos extranjeros. Pero pues también nos ha ayudado a comprender muchas palabras que no conocíamos, ¿no? Hay muchas palabras o regionalismos pues a lo mejor de donde sea el escritor, el dibujante, lo introducen como parte pues del guión de alguna de sus historias, y también aprendemos muchas palabras que utilizaban nuestros abuelitos o sus antepasados. Entonces, inclusive hay muchos que creen que esas palabras son de otros países. Por ejemplo, en el manga últimamente hay traducciones que ya utilizan mucho regionalismo mexicano, y los lectores nuevos, los más jovencitos, hay palabras que creen que son de Colombia o Perú porque también se distribuye ese mismo material en dichos países. Yo creo que el idioma español hablando en México es muy rico, y en cuanto a historias pues aporta muchísimo también. Y como en las anteriores, pues también ayuda a mejorar la ortografía, a incentivar todavía más la imaginación al tener todos estos mundos basados en nuestras propias tradiciones. Pues espero que les hayan gustado estas cápsulas. Ya saben, a mí me pueden encontrar en Sector Comic MX, pueden ponerle @Sector Comic MX en todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, Instagram, en YouTube, ahí nos encuentran. Y bueno, pues espero que también todo el material que nosotros producimos, como las reseñas, algunos vistazos, pues les sean de ayuda, y traten también de adentrarse mucho este mundo. Pues pueden empezar con cómics sencillos o historieta mexicana que pueden encontrar pues a través de redes sociales de los propios creadores mexicanos de cómics independientes. Hay autores que pues han ganado premios juveniles a novela gráfica, o bueno, también web episodios, ¿no?, de algún cómic. Por ejemplo, esto lo pueden encontrar en internet, es gratuito obviamente, pero ya el autor lo recopiló. Entonces yo siento que para mí es más bonito todavía tenerlo en físico, e igual lo disfruto también en línea. Pero pues ahí hay muchas opciones para poder leer un cómic, una historieta o un manga. Así que no tengan miedo, éntrenle, y hay para todos los temas y para todas las edades. Yo soy Carlos Hernández y pues cuídense mucho. Hola, ¿cómo están? Les saluda César Ramírez. Es un placer poder estar aquí con todos ustedes y atender a la invitación que me hicieron para platicarles un poquito sobre el fascinante mundo de los cómics y cómo es que llegamos a ellos. La verdad es que la lectura de cómics es algo que me ha acompañado
toda mi vida prácticamente, ya que literalmente aprendí a leer con ellos. En casa siempre hubo cómics, cuentitos, historietas, de los más variados estilos. Había desde Lágrimas y Risas hasta Calimán, La Familia Burrón, Archie, Betty y Verónica, Gasparín, El Conejo de la Suerte o Bugs Bunny como lo conocemos hoy en día. Pero sin lugar a duda el género que me atrapó y el género que me hizo convertirme en un, no coleccionista, pero sí en un asiduo lector de ellos, fue el género de los superhéroes. Estos personajes con trajes llenos de colores, con trajes de las más variadas formas, que combaten el mal y defienden al inocente o aquel que no puede defenderse, son sin lugar a duda el terreno y el reino en donde de los que más he disfrutado su lectura, ¿no? Personajes como Batman, personajes como la Liga de la Justicia, el famosísimo Spider-Man, el asombroso Hombre-Araña como lo conocí yo en aquellos años de Novedades Editores. Son sin lugar a duda esos personajes que han llenado mis horas de esparcimiento y solazo, pero también me han ayudado a ingresar y a incursionar en otros géneros de la lectura. La lectura de cómics para mí fue y sigue siendo algo muy importante, no solo por el entretenimiento, sino por la variedad de temas que estos abordan. Podemos platicar desde la visión de los superhéroes, donde se han tocado temas como la adicción a las drogas en Spider-Man, como el problema de las minas en las guerras en Batman. Hemos leído historias acerca de el abuso infantil, el abuso de las mujeres, pero sobre todo esas historias en donde se hace mención y siempre se realza el bien contra el mal, ¿no? Las grandes lecciones filosóficas y de vida que encontramos en personajes como Spider-Man, en donde su mantra, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, puede ser traducido a muchos niveles de nuestras vidas, puede ser traducido a una familia, puede ser traducido a un trabajo, puede ser traducido a cada aspecto de la vida de cualquier persona. Tenemos un Batman, por ejemplo, que a pesar de que su superpoder más evidente es ser rico, cuenta con habilidades más allá de lo evidente, como dijera Leono, señor de los Thundercats. Un gran poder para una gran decisión, una voluntad férrea para no rendirse y llevar a su cuerpo y a su mente al pináculo de la perfección humana. La verdad es que el fabuloso y fantástico mundo de los cómics, historietas, cuentitos, es muy amplio y quisiera abarcar y quisiera comentarles un poquito, solamente un poquito, acerca de estos aspectos que en su momento fueron súper importantes para la sociedad mexicana, cuando en los años 40, 50 la historieta fungió también como un vehículo educativo, un vehículo incluso de alfabetización. No había televisiones en cada casa como hoy, que un hogar promedio cuenta con 2 o 3 televisiones. En aquel entonces tener una televisión sí era algo realmente privilegiado, y el acceso más fácil al mundo, el acceso más fácil a otras ideologías, a otros países y a otras culturas era a través de los cómics. El cómic como vehículo educativo y como instrumento de penetración cultural creo que ha sido un poquito menospreciado. Sin embargo, ha habido grandes autores que han sabido usarlo. Mencionemos por ejemplo a Eduardo del Ríos, que sus libros son muchísimo mejores que los de la SEP, están mejores ilustrados, cabe mencionar, y sobre todo tienen un lenguaje accesible, un lenguaje coloquial, un lenguaje que puede ser comprendido por muchas personas, ¿no? De varios niveles socioculturales. El cómic abarca géneros muy muy amplios. Tenemos cómics como de historias de amor, como por ejemplo Lágrimas y Risas, de la finada señora Yolanda Vargas Dulce. Tenemos cómics de aventura como Chanok, tenemos cómics de ciencia ficción como en su momento lo fueron Santo, de aventuras como Calimán en aquellos colores sepia.
Calimán, Águila Solitaria, Starman, el Libertario, Los Super Sabios de Germán Butzé, y más recientemente Memín Pingüín, que fue como una historia para niños que en su momento también tuvo mucho éxito y que ha sido reimpreso infinidad de veces. Incluso creo que hoy en día puede encontrarse todavía en sus ediciones más recientes. Pero el cómic en sí sigue siendo un instrumento importante, un poquito por debajo de la literatura en prosa, que sin embargo va tomado de la mano con ella, porque bueno, los escritores escriben sus guiones de esta forma, describiendo las escenas, y son los dibujantes los encargados de poder traducir estos guiones a imágenes que puedan ser disfrutadas de una manera más cinemática, ¿no? También creo que el cómic tiene va de la mano un poquito con el cine, porque las imágenes que nosotros vemos en estos cómics de alguna manera pueden ser representadas como tomas cinematográficas, ¿no? Como recuadros de cámara en donde el director es el dibujante. El cómic también me ha llevado por terrenos de literatura que la verdad nunca antes había podido disfrutar, y que sin embargo si no hubiera leído un cómic no habría llegado a ellos, ¿no? Literatura clásica como Drácula de Bram Stoker, Frankenstein de Mary Shelley, otros clásicos como los clásicos de Julio Verne, como por ejemplo de la Tierra a la Luna, clásicos de la literatura de la mitología griega, que también han sido tocados, ya que por ejemplo la Mujer Maravilla se mueve y toca estos terrenos, ¿no? Básicamente podemos decir que el cómic tiene una variedad inmensa de temas, de tratamientos, de personajes para todas las edades, que podemos estar ahí, que podemos buscar y que podemos aprovechar. Solo hace falta buscar cuál es el cómic adecuado para nosotros, y seguramente lo vamos a encontrar. Por favor, espero que esta pequeña intervención de mi parte sea lo suficientemente interesante como para hacerlos ir y tomar un cómic, buscar un cómic. Hoy en día es muy sencillo encontrar un cómic, ya que están presentes en las librerías, están presentes en los puestos de revistas, están presentes en tiendas como tiendas departamentales. No puedo decir nombres porque a lo mejor meto un gol y pues no está chido. Pero por favor, no dejen de disfrutar de este medio, el cómic, que se ha visto ya incluso traspolado a películas que se han vuelto cómics que se han vuelto películas, cómics basados en las películas basadas en los cómics. En general es un terreno muy amplio, y estoy seguro que cualquiera de nosotros podremos encontrar un género adecuado para nosotros, un personaje adecuado, un título adecuado, un título que nos llame, nos guste y nos diga: hey, aquí estoy, solamente léeme. Terror, horror, romance, aventura, ciencia ficción, superhéroes, política, etcétera, etcétera, policíaco, misterio, fantasía, cualquiera de esos géneros tiene un cómic. Solamente es cuestión de alcanzarlo, estirar la mano y decir: ahí está, vamos a leerlo. Muchísimas gracias por la invitación. Pueden encontrarme en mis redes sociales, en Facebook, en Gaia Jeans, y en mi página personal. Muchísimas gracias y muchas felicidades.